buenas noches, estimados amigos. Este es su programa Punto Crítico, un programa de análisis de la coyuntura económica, social y política nacional y mundial, que se transmite en directo todos los días martes por este canal Onda Digital Perú. Y este programa es el primer programa del año 2022, hoy 4 de enero. Y lógicamente empiezo el programa deseando que este año sea un año muy bueno para el Perú, que salgamos de nuestras dificultades de todo tipo, empezando por las sanitarias, siguiendo por las económicas y por supuesto por las políticas, y que ustedes, todos ustedes y sus familias tengan un año con salud, con trabajo y sobre todo con la posibilidad de generar ese retorno que todos estamos ansiando a una cierta normalidad en medio de esta crisis sanitaria que todavía nos sigue golpeando. El día de hoy quiero hablar con ustedes de algunos aprendizajes que, en mi opinión, el Perú tiene y algunos pendientes de aprendizaje que el Perú debe afrontar con respecto a su desarrollo. Por esto me voy a permitir mostrarles un gráfico que he preparado, que he titulado La relación que existe entre la educación y el proceso de desarrollo. No se leen bien las letras, pero quizás yo puedo ayudar en este tema. Lo que dice este gráfico, que el éxito en el Perú, que es este circulito que está acá, depende de la confluencia de varios elementos. El elemento clave, el elemento inicial y final, es la educación. Sobre esto voy a volver en un momento. Pero dentro de lo que la educación debe lograr como producto en sus estudiantes, en los contenidos educativos, sería muy importante que esa educación, que tiene que ser una educación en valores, una educación pertinente, una educación para el trabajo, también desde muy pequeños enseñe a los peruanos a que no hay forma de lograr un crecimiento con empleo que no sea a través de la inversión. Es decir, por eso lo pongo en este orden. La inversión es la que genera un crecimiento sostenible, un crecimiento que lógicamente es lo que todo país quiere. Crecer significa aumentar la riqueza del país y esto, evidentemente, cuanto más sostenido sea, también beneficiará a una mayor cantidad de la población. En otras palabras, el primer aprendizaje de estos últimos 30 años es que sin inversión no hay crecimiento. El crecimiento no lo generan ni las buenas intenciones, ni los discursos políticos, ni los dispositivos legales por sí mismos. Los genera la inversión. Y la inversión, es una buena pregunta que podemos hacernos a esta altura, ¿de dónde viene fundamentalmente? Porque hay quienes, y esto puede ser hasta una pregunta lógica, dicen, bueno, entonces que quien invierta sea el Estado. Y sí, el Estado invierte, pero el Estado invierte apenas el 20% de lo que necesita la economía para funcionar. El otro 80% lo financia la inversión privada, nacional, pequeña, grande, mediana, micro, y la inversión extranjera que acompaña también ese proceso. Entonces, sin inversión nacional o extranjera, grande, mediana o pequeña o micro, no hay crecimiento. Y la parte fundamental de ese crecimiento lo genera la inversión privada. Ese crecimiento es el que necesitamos tener porque sin ese crecimiento no se recuperan los empleos, que es el otro tema básico, ¿no? Y esos empleos, ¿no?, tienen que ser empleos dignos, adecuados, con condiciones laborales adecuadas, con ingresos pertinentes, en cierta forma estables en el tiempo, no de una manera formal, pero sí que generen ingresos predecibles para la familia, para las personas que están trabajando. En otras palabras, la pregunta que podemos hacernos es, ¿el Estado puede generar esos empleos que necesitamos para poder vivir dignamente, para financiar el gasto de nuestras familias, las necesidades de salud, alimentación, educación, transporte, etcétera? La pregunta, si el Estado puede desarrollar esos empleos, tiene una respuesta. Básicamente no.
Lo que el Estado genera son empleos en los ministerios, en los municipios, en los gobiernos regionales, y esos son empleos importantes, pero son muy pequeños en relación al tamaño de los empleos que se necesita en una economía que tiene ya más de 33 millones de habitantes y una población económicamente activa, o sea, población en edad de trabajar que requiere empleo, que es más de la mitad de esos 33 millones. Entonces, generar 15, 16 millones de puestos de trabajo no es una tarea que pueda hacer el Estado. El Estado puede generar 1 millón de puestos de trabajo en las entidades públicas y puede temporalmente generar empleos llamados así, temporales, de emergencia, como por ejemplo mantenimiento de vías, de canales de regadío, puede ser la construcción de muros de contención, limpieza esos son trabajos temporales por 1 mes, 2 meses, 3 meses, pero no pueden ser trabajos que aseguren la educación de los hijos o una alimentación adecuada, porque no son trabajos permanentes. La única manera de tener trabajos permanentes no es con el Estado, sino es con la actividad privada, que tiene que invertir en empresas, en proyectos, y eso es lo que genera empleos directos e indirectos, que son los que necesitamos. Y esos son los empleos que dan los ingresos que permiten a las familias salir de la pobreza y aspirar legítimamente a escalar socialmente hacia, por ejemplo, una clase media. Socialmente, entonces, el objetivo de una democracia es ayudar a su población pobre, no para que se convierta en una población rica. Algunos probablemente lo podrán hacer. Siempre hay algunos ricos, inclusive China, ¿no? China comunista tiene ricos, ¿no? Pero lo más importante en una democracia es generar niveles de vida superiores en lo que se llama socialmente una clase media. Entonces, desde el punto de vista económico, necesitamos crecer. Para crecer hay que invertir, y solo de esa manera, virtuosamente, se generan empleos con cierta permanencia, con dignidad, con adecuados pagos, que son ingresos que van a generar para esas familias que tienen esos empleos las condiciones de vida que los van a ir haciendo que logren cada vez mejores satisfacciones de sus necesidades y formen, aspiracionalmente lo quieren todos, un nivel de vida relativo a lo que llamamos clase media. Pero este circuito, para ser completo, no puede quedarse solamente en esos ingresos, en esos empleos, en ese crecimiento, en esa inversión. Siempre tiene que ir incrementándose la inversión. Por ejemplo, en el Perú del año 2021 tuvimos un crecimiento del 13%, que es el crecimiento, como ya he explicado en otros programas, de rebote frente al 12% de caída que tuvimos el 2020 por la pandemia. Entonces, digamos que estamos casi tas con tas. Todavía no estamos en la condición que estábamos en el 2019, solo pensemos en un sector que todavía no puede trabajar, y ya van 2 años, que es el sector turismo, porque su principal mercado, que son los turistas extranjeros y nacionales, pues estamos todavía en una condición de cuidado sanitario y normalmente mientras esto siga así, se cierran aeropuertos, se recomienda no viajar por los contagios que siguen ocurriendo. Esperemos que este año 2022 esta pandemia se convierta en una endemia, es decir, se convierta ya en un virus manejable con el cual conviviremos ya el resto de años, como convivimos con otros virus y sus tratamientos y sus vacunas. Mientras tanto, hay sectores, repito, como el turismo y todas sus actividades, restaurantes, actividades de transporte, de guía, servicios conexos, que están pasando una situación muy difícil, igual que los artistas, igual que todo lo que significan aglomeraciones de gente, porque todavía no pueden trabajar de la manera normal a la que estaban acostumbrados hace 2 años. Entonces, todavía estamos en este proceso y mientras lo estemos, la recuperación es una recuperación que todavía no está en los niveles del 2019. Pero lo que tenemos es un stock de riqueza de lo que en años pasados se ha invertido. La expectativa de crecimiento este año 2022
es de alrededor del 3%, cifra oficial ya dada por el Banco Central de Reserva. Y lo más preocupante es que ya hay muchos analistas que están hablando de un crecimiento negativo de la inversión privada este año 2022. ¿Eso qué significa? Que la economía va a seguir creciendo, no sé si al 3%, ojalá más, pero en realidad, por todo lo que vemos, y sobre todo porque la inversión privada no está haciendo nueva inversión, la inversión que ya está en curso tiene que seguir, pero nueva inversión es la que no está viendo, y está señalando el Banco Central que será cero este año, y que será menos 9%, dice el Instituto Peruano de Economía, que es una entidad que normalmente hace buenos pronósticos o acertados pronósticos de la economía peruana. Entonces, si el crecimiento generado por la inversión, fundamentalmente por la inversión privada, no va a ser tan alto este año, entonces tampoco se van a generar tantos empleos. Y este círculo virtuoso se va a detener. ¿Qué es lo que hay que hacer para que esto cambie? Pues fundamentalmente lo que hay que hacer es retomar el ritmo de crecimiento, y para eso no hay otra fórmula, estimados amigos. No hay otra fórmula que no sea convencer a los inversionistas privados que retomen sus niveles de inversión. Y ningún inversionista privado, sea una gran empresa, una mediana o un pequeño ambulante, va a retomar sus niveles de inversión pensados, o que sean pequeñitos, si no está seguro que su capital, pequeño o grande, va a estar en el tiempo en condiciones estables y que lo va a recuperar pasado un prudencial tiempo, ¿no? Un prudencial periodo. Entonces, este es el primer problema que yo veo en el Perú de hoy, y es que el gobierno, el presidente Castillo, hasta el momento no han entendido, no se han dado cuenta o no se quieren dar cuenta que esta trampa en la que han puesto al Perú, en el sentido de tener un discurso radical, antiinversión, que genera desconfianza, es lo que ya ha producido que los inversionistas, unos y otros, decidan no hacer nuevas inversiones. Continuar las que están, sí, pero no hacer nuevas inversiones. Y ahí está el problema, porque tenemos que tener nuevas inversiones para, por ejemplo, tener nuevas centrales hidroeléctricas que cuando la economía crezca y la población crezca en los próximos 10 años puedan abastecer de energía limpia junto con el gas natural a las necesidades de energía que tenga nuestro país, ¿no? Y esas inversiones no aparecen de la noche a la mañana, se hacen con tiempo. Inversiones privadas también en desarrollo de nuevas plantas, de ampliación de las actividades productivas que ya se están realizando, de diversificación de la producción, de innovación tecnológica y de otros elementos que permitan mejorar la capacidad de planta de la industria, de los agronegocios, del turismo. Esa es la inversión que me preocupa, esa es la inversión que, según los analistas y el propio Banco Central, no parece que este año va a responder, simplemente va a esperar que las condiciones cambien. Y ahí está el problema. Primero, ¿cambiarán las condiciones? El gobierno se dará cuenta, y el presidente de la República en particular, que este discurso antiinversión privada, estas acciones antiinversión privada, además de otros problemas que tiene el gobierno. El día de hoy que estamos haciendo este programa, la fiscal de la Nación ha abierto una investigación preliminar al presidente de la República y a todos los que resulten involucrados, responsables, por varios temas de presunta corrupción, ¿no? En consecuencia, eso también genera condiciones que no son propicias para la inversión y para la generación de confianza, porque genera un clima de inestabilidad, genera un clima de especulación en el que todos, unos y otros, entendidos y no entendidos, empezamos a pensar y decir cuánto durará el régimen, el presidente se mantendrá o será vacado, como han vacado ya a otros presidentes. Entonces, en consecuencia, la situación en este primer punto, que durante los últimos 30 años tuvo un comportamiento muy interesante, ¿no? Está en cuestionamiento. Pero aún se resolviera este tema, no es suficiente,
por eso el sentido del gráfico y del círculo. Aún se resolviera este problema, resulta que el crecimiento, si se logra con la tecnología que disponemos, con la planta que tenemos, con las características de producción que ya estamos acostumbrados a desarrollar, pues va a bajar en sus niveles de productividad, en sus rendimientos. Entonces, para que ese crecimiento, impulsado por la inversión y fundamentalmente por la inversión privada, que genere empleos e ingresos estables, se mantenga, para que ese crecimiento se mantenga, hay que invertir con mucha fuerza en ciencia, tecnología e innovación. Y aquí tenemos un segundo problema importante, y es que el presidente en su discurso del 28 de julio había señalado que el objetivo, por lo menos así lo dijo, de que se iba a priorizar este tema, al punto que señaló que iba a crear el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Ya están transcurriendo 6 meses del gobierno y no he escuchado ni he leído nada relativo a algún proyecto que en ese sentido esté por presentar el gobierno del presidente Castillo. Pero más allá de cumplir o no las promesas que en este caso nos tiene acostumbrados el presidente a no cumplirlas, ¿no? Tenemos un tema serio. No se trata de crear un ministerio o no, se trata de priorizar la ciencia, la tecnología y la innovación, cambiar el chip, ¿no?, de todos los que participamos en la economía peruana para, digamos, afrontar este desafío, todos en lo que nos corresponde a favor de la ciencia, la tecnología y la innovación, y eso tampoco se está produciendo. Si se trata de darle un mayor alcance, un mayor peso político a este tema, pues de inmediato el presidente de la República podría, y eso no necesita mayor legislación compleja, el presidente de la República podría disponer que quien dirige CONCITEC, el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, tenga asiento en el Consejo de Ministros, por lo menos para que tenga voz y escuche y se pueda coordinar las decisiones del gabinete con alguien que responda a este criterio de ciencia, evidencia, tecnología e innovación. De igual manera, sentaría a quien dirige el CEPLAN, que es el órgano de planeamiento estratégico del Estado peruano, que tampoco está sentado ahí, y eso produce una serie de descoordinaciones, además de los problemas que ya tiene cada ministerio por la falta de liderazgo. Entonces, educación, inversión, crecimiento sostenible, generación de empleos con condiciones adecuadas, generación de ingresos, digamos, sostenibles, y esto pasa por promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación. Nuevamente, este tema también debe partir desde el lado educativo, porque la educación está íntimamente vinculada a estos temas de ciencia, tecnología e innovación. Y esto implica muchos aspectos. He mencionado uno inmediato que se podría hacer para demostrar el nivel político que se le quiere dar a este tema, antes de seguir elucubrando sobre nuevas burocracias o un nuevo ministerio que tendrá que tener nuevos comités, nuevas secretarias, nuevos soportes administrativos, y eso no es el objetivo. El objetivo es darle a la ciencia, a la tecnología y la innovación el peso que debe tener. Pero el principal cambio está aquí, en la mente de todos quienes conformamos el país. Como en Singapur, como en Corea del Sur, como en Finlandia, como en Noruega, como en Israel, y sin ir muy lejos, como en Chile, como en Colombia o como en Brasil, donde claramente los agentes económicos y la población en su conjunto sabe la importancia de la ciencia, la tecnología y la innovación. El Estado sabe esa importancia y se dan condiciones para estimular más ciencia, más tecnología, más innovación. Pero si eso no funciona, y todavía en el Perú no está funcionando, somos uno de los países que tiene el menor gasto sobre el presupuesto total en estos conceptos, eso genera un bajo nivel de productividad. Entonces, el tercer problema que tenemos para convertir este círculo en un círculo virtuoso, ¿no?, y no en un círculo vicioso, ¿no?, es que hay que incrementar la productividad de los factores que intervienen en la generación de riqueza.
Esto significa mejor capacitación de los trabajadores, rendimientos más altos de las máquinas, mejora de los sistemas de hardware, de los software, de las plataformas tecnológicas que utilizamos para mejorar rendimientos, disminuir tiempos, acelerar procesos, transparentar los mismos, ¿no? Eso significa evaluar por procesos y ya no por funciones las organizaciones privadas y públicas y otras cosas más. Seguiremos hablando de este tema en un momento. Regresamos previo a anuncios del canal que nos alberga. Regresamos en un momento. Hola, soy Adelaida Noriega Cabrera y te recuerdo que este y todos los jueves tienes una cita íntima conmigo. Y ahora tendremos más tiempo juntos, de 7 a 9 de la noche. Envíame cualquier inquietud o duda que tengas al correo conversando@ondadigital.pe. Te espero este jueves para tener una conversación íntima. Miércoles a las 9 de la noche los espero en Lapsus por Onda Digital Perú para que sepas la verdad, para que te enteres lo que realmente debes saber y para que no te dejes engañar por otros que siempre mienten o engañan a la población. Lapsus, Onda Digital Perú, miércoles 9 de la noche. ¿Buscas nuevas ideas para fortalecer tu negocio? Aquí en Onda Digital 18.4 y también por Cable Más tenemos Persevera Empresarial, un programa con ideas, consejos y sugerencias para ti y tu empresa. No te lo pierdas, martes 9 de la noche, Onda Digital 18.4. Te invitamos. Volvemos en Punto Crítico, su programa de análisis semanal de temas económicos, políticos, sociales, de carácter nacional e internacional. Estábamos hablando de una tesis que yo tengo de cómo lograr que realmente reubiquemos las piezas y podamos afrontar el desafío del desarrollo de una manera adecuada. Entonces, el orden es el siguiente, el orden que propongo. Educación, entre otros temas, vamos a tocar uno nomás, una mentalidad pro inversión, inversión que genera crecimiento sostenido, crecimiento o riqueza mayor que genera empleos con derechos estables y empleo que genera ingresos que permite una mayor demanda y un mejor nivel de vida de familias que escalan hacia una clase media, desde una clase pobre, ¿no? Y ingresos que a su vez les van a dar mejores niveles de vida, pero el crecimiento se sostiene hasta ahí muy bien, pero para que en el tiempo este crecimiento siga generando condiciones propicias, no se puede estancar en lo que ya sabe, en lo que ya hace, tiene que innovar, tiene que mejorar. Entonces viene la necesidad del apoyo a la ciencia, a la tecnología, al desarrollo tecnológico y a la innovación. Y eso es lo que va a generar productividad, que no es otra cosa que el mejor rendimiento de los factores productivos diversos que se emplean. Así es como se logra realmente un círculo virtuoso. Y entonces, ¿qué tipo de educación es la que podemos aspirar? Cuando se toca este tema, yo creo que se comete un error fundamental. Y se empieza hablando del presupuesto del sector de educación. Es decir, lograr una meta, que hace tiempo se habla en el Perú, de que la educación tenga un presupuesto que corresponda mínimamente a un 6% del Producto Bruto Interno. Incluso el entonces candidato Castillo señaló que él quería duplicar el presupuesto de educación, lo cual parece interesante, suena bonito, pero el problema no es ¿cuánto presupuesto más voy a aumentar? El problema es ¿para qué? La verdad
es que si yo aumento el presupuesto para la educación que damos ahora, que en muchos aspectos tiene serias deficiencias, sería un error, ¿no? Entonces, no hay que poner la carreta delante de los bueyes. Primero hay que saber qué tipo de educación es la que quiero, cómo voy a lograrlo, luego diremos cuánto cuesta eso y luego nos preguntaremos cómo lo financiamos. Ese es el orden, pero no como se hace normalmente en las discusiones políticas en nuestro país. Lo primero que se discute es cuánto de presupuesto vamos a aumentar, pero no se discuten ni contenidos educativos, ni estrategia educativa, ni objetivos a lograr para medir, digamos, desde la línea de base cuál es el resultado que estamos obteniendo, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el modelo educativo que yo planteo para el debate? En la educación se puede afrontar de diversas maneras el tema. Yo lo quiero afrontar desde el punto de vista de los resultados que esperamos lograr en el aspecto fundamental de la educación, que es la formación de la persona humana, de los estudiantes. Finalmente, si hay que resumir en un punto, la educación se concentra en lograr un producto educativo, es decir, un estudiante que cuando termine su educación básica debe tener ciertas características, ciertos aprendizajes, ciertas competencias logradas. Entonces, basado en este criterio, voy a hacer un planteamiento para compartirlo con ustedes y ustedes puedan tener su propio criterio, estar de acuerdo conmigo o estar en contra, pero lo importante es, digamos, reflexionar sobre el tema y no quedarnos pasivos frente a una educación que ya hace un buen tiempo viene generando serias deficiencias y ya presenta 2 o 3 generaciones de estudiantes que ya son jóvenes y que no tienen el aprestamiento básico que han debido tener en ciertas competencias fundamentales. Muy bien. ¿Qué resultados esperaría yo de una educación en el Perú? Básica, que incluye la educación inicial, la educación primaria y la educación secundaria y técnica. No ingreso aquí la universitaria, que por el momento es un tema complementario, pero aparte. Me interesa fundamentalmente qué queremos hacer con el 100% de nuestros estudiantes egresados de la educación básica, que terminan la secundaria normal o la secundaria técnica. Lo primero es que ese estudiante debería estar con una formación integral, que hoy no existe. Esa formación integral debería recuperar lo que en algún momento existía de la educación en valores. Y existía para mi generación, para la generación previa a la mía y para algunas generaciones posteriores, no muchas. Nosotros hemos tenido una educación en valores. Nosotros teníamos un curso particular que se llamaba Educación Cívica, que durante un año permitía que pudiéramos reflexionar sobre estos temas, que aprendiéramos deberes y derechos ciudadanos, que aprendiéramos a respetar a las personas mayores, que cuando entrábamos a un bus o a un transporte público y subía una persona adulta mayor, no había ni que pensarlo y teníamos que pararnos para que se siente esa persona, ¿no? Entre otros temas, el respeto a la otra persona, el respeto a la mujer, un tema tan importante en este momento con tantas noticias diarias de feminicidios y abusos y violencia contra la mujer. Entonces, eso era el curso de educación cívica. Y había otros cursos también. A algunos no les gustarán, pero teníamos unos cursos de instrucción premilitar, los varones, que también nos disciplinaban, ¿no? Y las mujeres también tenían cursos organizados, en fin, con respecto a valores. Yo creo que este es un primer tema. ¿Qué valores hay que inculcar en nuestros niños y en nuestros jóvenes? El valor de la solidaridad, el valor del respeto a los demás, el respeto a la propiedad, el valor del respeto a los símbolos ciudadanos, a los símbolos patrios, el valor de del trabajo en equipo, el valor del ahorro, de la inversión, del cumplimiento de las obligaciones que nos corresponden como ciudadanos, en fin, valores que son fundamentales, de la no violencia, ¿no? Del respeto a la mujer, entre otros aspectos. Una educación en valores es tan o más importante que tener conocimientos de diferentes ciencias y practicar disciplinas que pueden ser muy interesantes,
pero si no está la formación en valores, esa formación es una formación incompleta y claramente distorsionará el comportamiento de mucha gente en el futuro. Lo primero entonces es recuperar la educación en valores, que hoy no va, lamentablemente, y hace varios años que esto pasa. Lo segundo es que ese estudiante que termina la secundaria debería terminar la secundaria con las siguientes características: sabiendo leer y escribir, lógicamente, sabiendo entender lo que lee, teniendo hábito de lectura, que no es lo mismo que saber leer o entender, sino leer corrientemente, cotidianamente, y, lo más importante, comprender con un pensamiento propio lo que se lee. Saber leer y escribir, entender lo que se lee, tener hábito de lectura y tener pensamiento propio crítico con respecto a lo que leo. Cuando los niños peruanos son evaluados en la prueba PISA, que es una prueba internacional que se hace con muchos países, solo se evalúa en la parte de lectura el tener, la capacidad de leer, escribir y comprender lo que se lee, pero no el hábito de lectura y menos el pensamiento crítico con respecto a lo que se lee. Yo creo que hay que complementar estos temas porque, sin duda, una población que tiene pensamiento crítico es una población que no solamente recibe información por las redes sociales, fake news, o escucha políticos que le dicen una serie de cosas y dice sí, así será. No, es una población que escucha, reflexiona, investiga, se pregunta, comenta, repregunta y finalmente tiene su propia opinión y no se deja embaucar fácilmente. Una población con pensamiento crítico es una población madura que va a generar buenas acciones al nivel en que trabaje, al nivel en que se desempeñe cuando sean mayores. Entonces, un segundo tema, educación en valores. El primero, una capacidad de lectura que dé todos estos elementos. Tercero, este estudiante tiene que tener de todas maneras un idioma adicional al materno totalmente aprendido para saber leer, escribir y poder hablar fluidamente en ese otro idioma. En estos tiempos, el no tener un idioma con esas características diferente al materno es una verdadera desventaja. Les voy a poner un solo ejemplo. Una persona que no lee nada de inglés, por ejemplo, y quiere avanzar en sus estudios y quiere hacer una investigación, presentar una tesis, va a una biblioteca o un centro de documentación virtual o físicamente, ¿no? Y pide información sobre un tema que le interesa. Del 100% de información, y hay miles de referencias bibliográficas, documentarias, ¿no? Del 100%, 10% de la novedad está en español y 90% está en inglés. Entonces, ya allí hay un tremendo hándicap, una tremenda desventaja si por lo menos no lee inglés. Y entonces, eso es un tema que claramente se puede subsanar si en la educación básica lo ponemos como un tema importante, ya no como un tema complementario como se hace en algunos colegios, sino como un tema importante, de manera que mínimamente salgas con un idioma adicional al materno cuando terminas tu secundaria. Y digo uno mínimamente porque en otros países más avanzados, sin duda, ¿no?, ya se piden 3 idiomas y algunos hasta 4, ¿no?, porque esa es la exigencia de este mundo competitivo. De manera que ahí hay un tercer elemento que incorporaría. Pero yo incorporaría un cuarto elemento también dentro de esta formación integral que necesitamos. Este estudiante, cuando termina la secundaria, tendría que tener la posibilidad, la capacidad de poder desarrollar algún trabajo práctico. Uno no sabe qué le puede pasar en la vida. No todos los estudiantes van a llegar, y de hecho no llegan, al nivel universitario, ¿no? Son pocos los que llegan. Y de los que llegan, pocos los que terminan satisfactoriamente. Entonces ahí tenemos otro problema, pero quiero concentrarme en la educación básica. Y entonces, lo que tenemos que hacer es, en previsión de cualquier circunstancia de emergencia inesperada, como la pandemia, por ejemplo, que nos ha puesto a todos a prueba, ¿no?,
ese estudiante debería tener mínimamente los conocimientos de algún oficio. Si está en el campo, de alguna actividad vinculada a la agricultura. Si está en la ciudad, algún oficio vinculado a temas muy concretos como o cocina, o electricidad, o carpintería, o informática básica, de manera tal que si tiene que defenderse en la vida porque no puede estudiar por el momento, por una circunstancia X, lo que desea estudiar, pero necesita tener ingresos y trabajar dignamente, ya tiene cómo lograr ese ingreso de una manera responsable, digna y honrada. De manera que ahí me parece que hay otro elemento clave que tiene que incorporarse en los objetivos y en las competencias que esperamos de nuestros egresados. Claramente, este estudiante que termina su educación básica tendría además que tener no solamente conocimientos, habilidades en lo que se refiere a los temas cognitivos, de aprendizaje, de razonamiento verbal, de razonamiento matemático y los otros elementos que hemos conversado, sino que también debería tener apoyo en lo que corresponde a las habilidades blandas. Hoy en día se sabe que entre tener solamente el conocimiento y la especialidad en un tema y el no haber desarrollado habilidades blandas, lo que se llama básicamente la inteligencia emocional, puede generar tremendas situaciones de incompetencia o de desfase en el mercado laboral. Es más, en algunas entrevistas de trabajo, si no en todas, casi la mayor parte de lo que se evalúa en esa entrevista son los aspectos relativos a la inteligencia emocional del entrevistado y no solamente sus conocimientos o su experiencia. ¿Cómo le va en su relación con los demás? ¿Se relaciona socialmente bien? ¿Trabaja en equipo fácilmente? ¿Qué reacción tiene frente a los cambios inesperados? ¿Asume los cambios? ¿Los toma como un desafío para generar oportunidades? ¿O le toma miedo al cambio y resiste al cambio? ¿Tiene capacidad de resiliencia de poder adaptarse a estos cambios inesperados, violentos, disruptivos y poder generar una actividad que lo haga salir de esa situación? ¿Tiene capacidad de escucha efectiva? ¿Tiene capacidad de empatía, de ponerse en el lugar del otro? Son algunos de los elementos de la inteligencia emocional que hoy día son tan o más importantes que el mero hecho de acumular conocimientos. Y en cuanto a los conocimientos, las prácticas pedagógicas y las metodologías que se deben emplear en los colegios deben llevar no solamente a que el estudiante tenga conocimientos, sino que sepa en qué momento y en qué condiciones puede aplicarlos y que tenga el criterio suficiente para poder aplicarlos de una manera, digamos, específica en cada caso. Y ese sería el mejor, digamos, aprendizaje que tendría ese estudiante. Un conocimiento que sabe en qué consiste el tema, cómo aplicarlo y ante una situación inesperada y diferente, cómo darle la personalidad, la característica peculiar a esa situación para aplicar esos conocimientos que ya tiene. Todo esto se desarrolla y se puede desarrollar pedagógicamente, gradualmente, a lo largo de todo el periodo de educación básica. Ahora, claramente, creo que hay que hacer una reingeniería total en lo que corresponde a los institutos tecnológicos. Y ante los institutos tecnológicos, creo que hay que volver a los colegios que tienen educación técnica, como había antes, ¿no? Hay gente que trabajaba en el día y estudiaba en la noche, la nocturna le decían, ¿verdad? ¿Y qué estudiaba ahí? Estudiaba conocimientos igual que en la parte diurna, pero además aprendía a trabajar. Con talleres que los colegios públicos tenían, de carpintería, de electricidad, en fin, de mil y un oficios. Entonces eso era muy importante. Y en las zonas rurales, los colegios agropecuarios, vinculados a conocimientos científicos de cómo sembrar, cómo lograr una semilla mejorada, cómo tomar la información para tener una buena planificación de la próxima cosecha o de la próxima siembra, de manera que no todos siembran lo mismo y ante la oferta grande se caiga el precio y se genera un empobrecimiento mayor.
nuevas técnicas para mejorar la productividad por hectárea, los rendimientos por hectárea, ¿no? Esos elementos deben volver y quitarnos el prejuicio que a un estudiante que elabora o que estudia, en un instituto tecnológico es menos que alguien que estudia en una universidad. Por esos prejuicios y esos estereotipos tontos, nosotros tenemos hoy día institutos tecnológicos que enseñan administración, institutos tecnológicos que enseñan contabilidad, y tenemos muy pocos, casi ningún instituto agropecuario. Eso no puede ser, eso tiene que corregirse básicamente. Y en cuanto a los institutos tecnológicos, creo que se necesita hacer el mismo esfuerzo que se pretende hacer a nivel de universidad para mejorar los estándares de los institutos y que la oferta educativa de estos institutos corresponda a las necesidades de este tiempo, en el siglo XXI, y no a las necesidades que piensan los dueños o los planificadores de estos institutos, que siguen pensando en oferta de carreras tecnológicas del siglo XX para un siglo XXI en el que muchas de esas carreras ya no son demandadas ni adecuadamente remuneradas. Vamos a hacer un último espacio aquí para volver en la parte final del programa. Regresamos en un momento en Punto Crítico. Soy Omar Sar y todos los viernes a las 18 horas transmitimos nuestro programa El Constitucional por Onda Digital, canal 18.4 de televisión digital abierta en Lima y por Cable Más en el canal 791. Pero también se transmite a través de nuestro Facebook Omar.Sar y de las plataformas de Facebook y de YouTube Onda Digital Perú. Ya sabes, El Constitucional, viernes, 18 horas. Te esperamos. Hola a todos, soy Elena Pérez Vargas y los invito a ver todos los martes de 8 a 9 de la noche Panorama Público por Onda Digital Perú, con las entrevistas y análisis a los temas políticos, sociales del acontecer nacional e internacional. Todos los martes de 8 a 9 de la noche, Panorama Público. Volvemos a la parte final de este programa Punto Crítico, que espero sea de su interés, con los comentarios que realizamos en este tema tan importante que es el tema de la educación. Y claramente no se puede hacer educación sin buenos colegios, buena infraestructura y sin profesores adecuadamente motivados, bien preparados y bien remunerados. Pero yo no empecé por estos dos temas, porque esa es la manera como tradicionalmente y a mi juicio equivocadamente se genera la poca discusión que hay sobre el tema educativo en el Perú. Empecé por lo que creo que es lo principal: qué enseñar y qué esperar de los estudiantes al final de los 10, 12 años de educación básica regular. Y entonces, si tenemos eso claro y podemos ponernos de acuerdo en que eso mínimamente se puede lograr, porque la experiencia de otros países así lo demuestra, y porque también nuestra propia experiencia permite pensar que eso puede ser bueno, entonces sí necesitamos una infraestructura adecuada. Y para eso, el problema no es recursos presupuestales, porque les comento que en la última evaluación que he realizado del gasto de inversión en el 2021 del sector público, el sector de educación solo dedicó a los proyectos de inversión que tenía disponibles el gasto del 70%, es decir, devolvió 30% de lo que había devuelto, pero con un tema bien delicado. Y es que hace una semana yo leí de la misma fuente, el Ministerio de Economía y Finanzas, lo que se había ejecutado
y en educación no pasaba el 60%, y ahora parece que se ha ejecutado el 75%. Yo tengo experiencia en 3 oportunidades manejando presupuesto público en ministerios. Les puedo asegurar que en 7 días o 10 días no se puede aumentar 15 o 20% de la ejecución de los proyectos de inversión. Tal vez gasto corriente y eso, pero proyectos de inversión no. Entonces, claramente, esta ejecución que aparece allí es una ejecución que ha sido inflada por una maniobra financiera, contable en realidad. Es decir, yo le traslado a la unidad ejecutora, devengado es el concepto, yo le traslado a la unidad ejecutora de la región de educación tal, un monto y figura como que ya lo gasté, pero no lo he gastado, ¿no? Sino que solamente se lo he transferido a otra entidad. Es un cambio del lugar donde está la cuenta, pero el dinero, que es lo que interesa, no ha ido a obra. En este caso, si son inversiones en educación, tiene que ir a rehabilitación de los colegios, de los patios, de los baños, de los servicios en general que tiene ese colegio, adquisición de los equipos, de los materiales. Aquí tenemos un serio problema. Si, como todos esperamos, se reanuda la presencialidad este año en los colegios y los niños y jóvenes vuelven a las aulas escolares de alguna forma, claramente, si tienen posibilidad de estudiar en zonas abiertas, por ejemplo, en el patio o en algunas otras zonas, ¿no? Pues en algunos casos va a tener que ser esa la forma en lugar del aula propiamente. Y entonces mi pregunta es, en el año 2020, claro, tuvimos una situación que no la podemos contar, estaba casi todo paralizado, pero durante el 2021, que ya terminó, hemos tenido todo el año para rehabilitar colegios, y con la gran ventaja de que los alumnos no estaban, ni los profesores, porque todos estaban remotamente en casa. Y ya se podía construir, reconstruir, habilitar baños. Plata había. Estoy demostrando que se ha devuelto dinero al Tesoro, alrededor del 30%, que yo creo que es más. Mínimamente debe ser 40%, porque esta transferencia de mayor ejecución de proyectos de inversión pública en 7 días me parece más que sospechosa. Entonces, la infraestructura que necesitamos tiene también que hacerse a tiempo. Repito, no es un problema de recursos, es un problema de gestión. Y claramente educación no ha mostrado una eficiente gestión en cuanto a gasto para inversión pública, en rehabilitación y menos en construcción de colegios. Entonces ahí tenemos un problema. El otro tema importante es el mantenimiento de lo que se construye o de lo que se repara. Si uno no mantiene, al final el bien se deteriora. Esto lo sabemos en cualquier casa. En la casa sabemos que hay que hacer un mantenimiento básico. El que tiene un automóvil sabe que tiene que hacerle un mantenimiento básico. De lo contrario, ese bien, sea un edificio, un departamento, una casa, un automóvil, un bus, se deterioran. Necesitas un mantenimiento periódico, rutinario, que permita garantizar que el bien se va a mantener en el tiempo. Entonces, si no gastamos en mantenimiento lo suficiente y si no tenemos ese seguimiento, esa infraestructura se seguirá deteriorando y el siguiente año se seguirá deteriorando y todos los días gastaremos más y más y más por una falta de planificación tremenda. Hay experiencias de haberle dado a los colegios, a los directores de escuela pública, recursos para desarrollar este trabajo y esas experiencias han sido muy positivas. No sé por qué no las han repetido en este caso. Repito, además, con el colegio vacío, no había mejor manera de hacer las cosas con tranquilidad porque no estaban los alumnos. Y ahora que van a regresar los alumnos, tenemos esta situación en la que claramente ya será tardío ese proceso y tendremos colegios públicos sin baños, aulas que todavía no están adecuadamente acondicionadas, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras estábamos hablando en el segundo bloque, el ministro de Salud, el ministro Ceballos, el ministro de Salud Pública, acaba de dar una conferencia de prensa declarando oficialmente que se ha iniciado la tercera ola de la pandemia en el Perú. ¿Esto qué significa? Que el número de contagiados, número de hospitalizados, número de enfermos que llegan a cama UCI
y número de fallecidos, ¿no?, está incrementándose. ¿Esto qué significa? Además, que ahora tenemos que mirar con cuidado las próximas semanas, porque claramente ya sabemos cómo es esto, el número de contagiados se va multiplicando con mayor velocidad en las siguientes semanas, porque los contagiados empiezan a generar ese efecto geométrico de contagio a todos los contactos que van teniendo, sobre todo los contagiados que no tienen síntomas y que con gran irresponsabilidad andan caminando por la calle contagiando a personas vulnerables que algunos de ellos van a tener serios problemas cuando sean contagiados, porque ellos sí tendrán dificultades y de repente terminan en un hospital y en una situación de gravedad. Entonces, este tema de la reanudación de las clases presenciales está sujeto todavía a estas noticias. Ojalá que esta tercera ola no repita las situaciones de las olas anteriores. Ojalá que el sistema público de salud responda adecuadamente con la experiencia que ya se tiene en las olas anteriores, y ojalá que las personas que se resisten a vacunarse finalmente se vacunen y que entiendan que esa situación verdaderamente injustificada, sin ningún tipo de argumentación a favor, solamente el capricho de no querer vacunarse por seguir ideas que en ningún momento han sido probadas, pues está significando que tenemos, digamos, esta situación. Claramente los que están contagiándose y están vacunados, pues van a tener la posibilidad de no tener un agravamiento en la mayor parte de los casos, como ya está demostrado. Pero el punto está en las personas no vacunadas y en los no vacunados contagiados, asintomáticos, que van a estar distribuyendo el virus en la ventana de contagio a todo el mundo y generando problemas adicionales. Finalmente, al hablar de educación, tengo que hablar de los maestros. Mi madre fue maestra. Los maestros son un pilar fundamental de cualquier proceso de cambio educativo. Yo creo que tenemos que hacer aquí una reflexión. En los 6 meses que va del gobierno del presidente Castillo, la única medida que hemos escuchado en materia educativa ha sido el ingreso de un nuevo sindicato que es auspiciado por el gobierno para contrarrestar al sindicato del SUTEP en la educación peruana. No es justo que la educación peruana, tan importante como lo he dicho en este programa para todo, esté en ese nivel de abandono. ¿Por qué es un abandono? ¿No? Cambios, 3 ministros en educación. Al ministro actual todavía no lo escuchamos mucho, pero espero que como profesor que es, rectifique y empiece a trabajar seriamente por la educación, por los estudiantes, no por un sindicato, no por una cuestión política que finalmente es un interés de un grupo, ni siquiera mayoritario, pero que los profesores tengan también la posibilidad de tener dentro de esa preocupación por reanudar las clases presenciales y mejorar los contenidos educativos, puedan tener efectivamente un proceso de carrera magisterial con meritocracia y capacitación de promedio, porque eso tiene que seguir para bien de los propios profesores, y los que se resisten a ello, pues simplemente habrá que darles otra actividad, pero no es justo que estén con nuestros hijos personas que no tienen la capacidad o la actitud de renovar permanentemente sus conocimientos, actualizarse. Todo, yo soy profesor universitario hace 43 años y todos mis colegas y yo en la Universidad de San Marcos, hace 2 años que nos hemos actualizado completamente para poder dar clases virtuales y también pedagógicamente. No es justo que nuestros hijos y nuestros jóvenes, sobre todo los colegios públicos, estén en algunos casos, porque hay profesores muy abnegados y verdaderos apóstoles, ¿no?, de la educación, pero hay algunos que no quieren este tema de la carrera pública, lo miran más ideológica y políticamente. Yo creo que lo que tiene que salir es la vena, la capacidad del maestro, del educador, porque quien enseña no es por solamente tener un trabajo digno y tener un ingreso como corresponde de vida para su profesión. Quien enseña es porque le gusta transmitir conocimientos y también aprender junto con sus estudiantes. La enseñanza es una vocación, es un apostolado, como he dicho, y eso cuando se pone en esas condiciones de sindicalismo, de un tipo o del otro, o de cuestiones políticas frente a lo más importante,
da mucha pena. Estoy seguro que los profesores finalmente estarán a la altura de los desafíos, y yo sé que la mayoría de los profesores, porque he estado muy vinculado a ellos desde mi niñez, van a responder si las condiciones son adecuadas. Y en ese contexto, con contenidos educativos como los que he planteado, con política educativa, con prospectiva y que se oriente realmente a lo importante, yo creo que nuestros profesores, bien capacitados y bien estimulados, deben tener también los ingresos que corresponden a su tarea para lograr, ¿por qué no?, lo que ocurre, por ejemplo, en Singapur, donde el billete de circulación, ¿no?, de mayor circulación en ese país, no tiene a un héroe de una guerra o a un político, no tiene a un maestro de escuela, para que vean la importancia que le dan en ese país que es líder hoy día en todos los indicadores mundiales. El maestro es la base central. Y en algunos países triunfadores, que son ejemplo en muchos aspectos, la profesión más demandada por todos, pero al mismo tiempo la más difícil de lograr por las exigencias que se pone, es la de ser maestro. Nuestros maestros hacen trabajos impresionantes, sobre todo los que trabajan en las zonas rurales, en las zonas de nuestra Amazonía, pero también los que están en las zonas urbanas, que con su propio esfuerzo han tratado de cubrir las deficiencias de esta educación remota sin internet, que es la que hemos tenido en estos 2 años. Hay que recuperar los 2 años perdidos para la población escolar. Hay que hacer un programa de emergencia, no solamente para los nuevos grados que vienen, sino para complementar los 2 años de grados que no han sido llevados adecuadamente y no se han cumplido los requisitos y los objetivos básicos que se debían haber cumplido. Es una emergencia, pero en medio de esa emergencia no hay que volver a más de lo mismo. Hay que tratar de hacer un enfoque educativo con valores, vinculado al trabajo, con perspectiva, que sea integral, que tenga entonces las condiciones para que sea esa persona un ciudadano, una ciudadana feliz, porque tiene las capacidades para entender lo que debe entender, las actitudes para aplicar lo que ha aprendido, pero sobre todo orgullosa de su identidad, orgulloso de vivir en un país de civilización milenaria, que mira al mundo con optimismo, que no lo mira con vergüenza, que no lo mira con complejos y que es capaz de aprender del mundo y al mismo tiempo enseñarle al mundo, como Gastón y la gastronomía, como Rushad y la arqueología, y de esta manera decir, por fin, el Perú está avanzando sólidamente en su desarrollo, en un desarrollo sostenido, porque tiene la educación como brazo fundamental de ese desarrollo. Hasta el próximo martes, Dios mediante, en nuestro programa Punto Crítico, a las 7 de la noche, por canal Onda Digital Perú. Que tengan muy buenas noches. Hola a todos, soy Elena Pérez Vargas y los invito a ver todos los martes de 8 a 9 de la noche Panorama Público por Onda Digital Perú, con las entrevistas y análisis a los temas políticos, sociales del acontecer nacional e internacional. Todos los martes de 8 a 9 de la noche, Panorama Público.